Bueno, está bien, vamos en un periodo de reconversión. Macri dice, bueno, me arrepentí, hice todo mal, vamos a hacer todo bien. ¿No llegás? Macri, lo que haga Macri ya no cuenta. Ya no cuenta. ¿Qué quiero ser preciso? Vos tenés lo urgente y lo importante. Sí. Y hay que ocuparse de las dos cosas. Sí, señor. Desgraciadamente, lo importante es más relevante que lo urgente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri, yendo al 2019, la inflación del 2019 va a ser más parecida a la del 2018 de lo que el gobierno de Macri cree e intenta vender a la población. Si logra que se diferencie un poquito, sea un poquito más baja en el 2019 de lo que fue el 2018, va a ser artificial, con force, planchando el dólar, etc. Pero acá viene lo que yo digo de la inflación, mirándola más a largo plazo. Si Macri llega a hacer eso, el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, Boca, River, San Lorenzo, Independiente o Racing, la que tenga, va a tener una devaluación más grande, más inflación todavía en el 2020. Entonces, cuando miremos la película entera, vamos a estar aún peor. Entonces, y esto es lo que quiero decir. Yo te entiendo lo que vos me decís. Mi preocupación, que la de los argentinos, a mí el 2020 sí. me parece exótico. Bueno, pero ahí tenés que empezar a mirar. Primero empecemos a mirar el 2019. Claro. Tenés que llegar el 2019. Tenés que llegar. El 2019... Cuando vos me hablás de controlar el dólar, toda la experiencia, yo no soy economista, obviamente. No, yo no dije que hay que controlar el dólar, ¿eh? Pero vos decís, controlando el dólar puede... Artificialmente, sí. Cada vez que controlás el dólar, termina en una devaluación. Generás un problema mayor a futuro. Explota todo después, cuando vos tenés el dólar. Porque la gente empieza a viajar. Yo conozco gente que no viajaba y ahora viaja. Con dólar 38 te dice, mirá, si tengo garantía que el dólar cuando esté afuera no vale 45, me mando. ¿Entendés? Sí. Entonces, si ya empezás a retrasar un poquito el dólar, y lo tenés ahí a presión controlado, en algún momento... Hay que ver si puede, además. Sí, pues, bueno, está bien. Yo lo que te estoy diciendo es que la experiencia es, después tenés que devaluar para alcanzar el dólar. Exactamente. Sí, el próximo gobierno, sí, tenga la camiseta que tenga, Argentina está yendo... Tiene que ir al default. A ver, Argentina está yendo derechito a un default. Sí. ¿Eso qué quiere decir para la gente de a pie, para todos nosotros? Eso quiere decir que el nivel de actividad se va a caer más que en el 2018, sí, la pobreza va a aumentar más, sí, el dólar va a saltar más y la inflación se va a multiplicar más que en el 2018. Si no se hace nada antes de llegar a eso. Ahora bien, por eso el próximo gobierno es un gobierno que va a tener que tomar medidas que ningún gobierno quiso tomar hasta ahora ni se animó a tomar. Por ejemplo, después te digo cómo, pero vamos a enumerarlas. En materia de inflación, el repudio al peso es irreversible. Tenés que dolarizar. El próximo gobierno va a tener que dolarizar, y que es algo bueno. ¿Por qué? Y le explico a la gente que me está mirando. ¿Otra vez el tema de dolarizar la economía? A ver, te cuento. Ay, Chiche. Diego, me asustás. No, Chiche, tenés que estar tranquilo. A ver, la gente que puede, ¿en qué ahorra? En dólares. En dólares. La gente cree en el dólar mucho más que en el peso. Le tiene más confianza al dólar que al peso, también le tiene más confianza. Si pudiera comprar y vender cosas en dólares, ¿lo haría? Sí. Sí. Entonces, no hay que tener ningún miedo a la dolarización. Un político, cuando hace sus negocios espurios y cobra cometa, ¿a qué la pasa la cometa? A dólares. A dólares. También quiere dólar. Ahora, o a euros. O a euros. ¿Cuándo no quiere dólar? Cuando quiere la maquinita para emitir pesos artificiales, que son estos que cada vez valen menos que tenemos en la billetera, que nos obligan a tener. ¿Para qué? Para pagar el gasto y sus privilegios de casta. Entonces, si nosotros dolarizamos, ¿qué es lo que quiere la gente? La inflación se cae a cero, como se cae en los países que están dolarizados, como cuando tuvimos en la convertibilidad. ¿No fue parecido a una dolarización? A ver, la convertibilidad fue como todo lo que hicieron los políticos en Argentina. Hicieron determinadas cosas bien, a medias al principio. Después interrumpieron lo que había que hacer y empezaron a hacer lo opuesto a lo que había que hacer teniendo una convertibilidad, y así terminamos. Por eso yo te digo,
una dolarización en Argentina es bueno, pero no es lo único. Hay que hacer varias cosas antes de dolarizar y tiene que hacerse dentro de un plan económico integral. Una dolarización es darle al argentino el signo monetario que el argentino quiere, ahorra, al cual le tiene credibilidad y confianza. Ahora, pero antes de eso sí, hay que hacer reformas. ¿Qué reformas? Porque si no, no podés dolarizar. Con la reforma. Tenés que hacer una reforma del Estado. Una reforma del Estado, achicar el Estado. ¿Para qué? No podés echar gente. ¿Para qué? No te dije eso. ¿Para qué hay que achicar el Estado? A ver, para bajarle a la micropyme impuestos, a la pyme impuestos, a la creación de trabajo impuestos, para que el trabajador en relación de dependencia que gana 3 mangos, no 2, 3 mangos, no lo maten impuesto a la ganancia. Para eso hay que hacer una reforma del Estado. ¿Por dónde tiene que empezar la reforma del Estado? Una reforma tributaria. Reforma del Estado es, a ver, achicarle el negocio a los políticos. Primero, no tiene que haber 23, 21 ministerios, 150 subsecretarías y 125 secretarías. Sí. Chiche, tiene que haber 5 ministerios, no tiene que haber secretarías y subsecretarías, tiene que haber el ministro y los directores, punto. A ver, no puede ser. La gente no sabe que hay 2.200 congresos que mantenemos con nuestros impuestos, ¿ok? Que son los congresos o municipios. No hay duda que hay que modificarlo. Por eso, pará. Tenemos Sigo que tener contando. una democracia más dinámica. La obra pública, Sí. esos caminos que no tenemos, esos rieles que no tenemos, tiene que ser pasada a manos privadas, con un esquema de incentivos y garantías. A ver, ¿para qué? Para que sea hecha, bien hecha, y que no sea fuente de corrupción y que al final, como hay corrupción, no se termine haciendo nunca. Sigo. A ver, los planes sociales. Tenés que llegar al punto que a mí Voy me a los interesa. planes sociales. Jubilados y planes sociales. Ahí voy. Planes sociales. A ver, no estoy diciendo que los planes sociales tienen que ser cortados de cuajo. No, pero claramente no puede haber una economía donde cada vez se le cobra más impuestos al que trabaja y se le cobra más impuestos al que genera laburo en una pyme o una micropyme, que esos van muy por detrás de la inflación y que los planes sociales se ajusten por inflación. Pero está bien, pero vos eliminame todos los planes entonces, sociales no, de un no, día. no, de cuajo Yo lo no. que digo, ¿de qué labura la gente? A ver, Generame el laburo si primero. vos achicase del Estado y como achicase del Estado vas bajando impuestos, en serio, no como este gobierno, que ¿cuál es el secreto? ¿Por qué este gobierno no bajó impuestos y terminó subiendo? Porque para bajar impuestos, primero hay que achicar el Estado y bajar el gasto público, porque si no, no podés bajar impuestos, si no, es una mentira como hizo este gobierno. Sigo avanzando. Sí. En este marco de reformas estructurales, el sector público tiene que poner retiros voluntarios que, junto a la baja de impuestos, con el sector privado pudiendo dar trabajo, el empleado público se retira voluntariamente y puede conseguir trabajo en la esfera privada. Y jubilaciones. Jubilación, sí, tiene que haber una reforma previsional. Va a tener que haber una reforma previsional. ¿Sabés por qué, Chiche? ¿Qué significa la reforma previsional? Reforma previsional. Porque a los jubilados no le puedes sacar más de lo que le sacaste. A ver, reforma previsional quiere decir cambiar el sistema jubilatorio para que no tenga un déficit de 3 puntos, que es el déficit que tenés, más que el déficit que tenés hoy primario en la economía. Hay que aumentar la edad jubilatoria, Eso no asusta a 70 años, ambos sexos, igualitos ambos Eso sexos. no asusta a nadie. El tema es que no hay laburo para la gente de 70. A ver, pero no a ver. hay laburo, no de es Estados vuelta. Unidos esto. Pero la economía argentina, si vos haces todo eso junto y rápido, pero que este es el gran Un problema. tipo de 50 años es viejo en la Argentina, no es Estados Unidos. Chiche, Diego, vos sos un tipo muy inteligente. Chiche, ¿cómo no va a ser viejo con las regulaciones que tenés en el mercado laboral? Pero claro que va a ser viejo esa persona. Y vos antes de tomar un tipo, la pensás 10.000 veces en el mercado laboral argentino, porque lo tenés 3 meses, lo tenés que cambiar porque esa persona te servía. La gente conoce, muchos argentinos conocen Macy's, Saks, Blooming, es decir, las grandes tiendas
Sears, las grandes tiendas americanas. En las grandes tiendas americanas Sí. te atienden viejos. ¿Y? A ver si me entendés. Son maravillosos vendedores, ordenados, prolijos, te atienden viejos. Pero que los toman. Acá no tenés, acá a los 50 años sos boleta. A ver. Tenés que cambiar la mentalidad. Pero a ver, te doy un ejemplo. ¿Cómo vas a tomar a alguien a los 55 años si se va a jubilar a los 60? No, pero le podés hacer ¿Entendés lo que firmar te digo? un papel. Porque el empresario del otro lado, o sea, lo toma, se forma en el trabajo, etcétera, etcétera, y enseguida se tiene que... Yo siguiendo tu ejemplo nada más. Por eso te digo, me estás dando razón. Hay muchos cambios que hay que Lo lamento. cambiar. Muchos cambios que hay que hacer todos juntos, porque hace décadas que la Argentina va a contramano del mundo y los resultados los tenemos adelante de nuestras narices. Somos el único país que mete gente en la pobreza. Ahí vos decís venezolano. Y la pregunta es, ¿por qué los venezolanos consiguen laburo y los argentinos no? Porque hacen laburo que de pronto los argentinos no quieren hacer, que es la explicación más simple. Esa es la explicación más simple y es solamente una partecita de la explicación. No, es una parte importante. El mundo tiene, yo tengo experiencia porque he vivido en varios países, ¿sí? Yo lo que te digo es lo siguiente. Los extranjeros hacen el laburo que los locales no quieren hacer. Sí. En Estados Unidos no vas a encontrar yanquis atendiéndote, excepto los viejos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vas a encontrar latinos, vas a encontrar griegos, pakistaníes, rusos, pero no vas a encontrar yanquis. Porque ese trabajo no lo quieren hacer. Mozos no quieren ser. Taxistas no quieren ser los yanquis. Sí. No hay taxistas yanquis. No. Entonces en la Argentina esto va a empezar también. El otro día voy a una guardia médica, 2 médicos Sí. que tenían que atender a mi mujer, uno en la tarde, otro en la noche. La mujer era boliviana y el médico era venezolano. Pero Chiche, yo te contesto muy rápido. Una economía... No es que no tenemos médicos. Chiche, los números primero. Sí. Una economía que no crece Sí. no genera puestos de trabajo. Y por eso la gente no consigue laburo. En Argentina, la economía al final de este gobierno 2019, Chiche, va a ser el PBI per cápita 8%, escuchá esto que te voy a decir bien. 8%. 8% más bajo que el 2015. 12% más bajo que el 2011. Y agárrate, el PBI per cápita va a ser más chico que el de 1998. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos 20 años Nos fuimos a la cama. Argentina no creció nada y la población crece un 1% anual. Quiere decir que en los últimos 20 creció 25%, un poquito más. Entonces, obvio que sin crecimiento no vas a conseguir laburo. Entonces vos para hacer laburo y que la gente consiga laburo, tenés que crecer. Y para crecer tenés que sacar lo que nos asfixia. Que lo que nos asfixia es, hay que hacer muchas reformas. ¿Qué reforma? La del Estado, la de la banca que no da crédito, la de la banca que no es solvente, la dolarización para que no haya inflación, la reforma del Estado, pero no por un capricho mío, no, porque si no la haces, al que crea laburo no vende más y como no vende más no crea empleo. ¿Cómo me garantizás que no va a haber inflación en dólares si dolarizamos? Mirá, te explico por qué. Primero, Porque nosotros podemos muy simple. generar inflación en dólares. ¿Qué es la inflación? La inflación, La inflación que es, tenemos nosotros A ver. es una inflación de precio. esto es muy importante. No es porque la demanda te aprieta. A ver, no, esto es muy exacto. Esto es muy importante. La inflación es un fenómeno monetario. Si vos tenés más pesos de lo que la gente quiere, va a haber inflación. Y el problema es que, por la historia argentina y sobre todo por lo que siguen haciendo y cada vez hacen más los políticos, los argentinos queremos menos pesos. Les creemos menos, por eso hay más inflación. Entonces, ¿vos qué haces? Si dolarizás, haciendo antes todo lo que tenés que hacer, y a la gente le das dólares, dolarizando, la gente va a querer dólares, porque va a creer en el dólar, le va a tener confianza, los va a demandar. Y al demandarlo y querer tenerlos en el bolsillo, ahorrar en esa moneda, hacer transacciones en la misma moneda que contratás gente, que generás trabajo, ¿qué sucede? La economía va a crecer y no va a haber inflación. Va a crecer, va a generar puestos de trabajo, como va a haber demanda de dinero, no va a haber inflación. Y no hay que tenerle miedo. A ver, la soberanía no pasa por tener un billetito con San Martino Belgrano pintado. Que ya ni los tenemos animalitos. Animalitos. La soberanía, ¿sabes por dónde pasa? Por una economía
que crezca, que la economía sea un instrumento para darle empleo y prosperidad a los argentinos. Y sin crecimiento e inflación, que son dos cosas que van de la mano, porque, a ver, desde el 98 acá tuviste 3.300% de inflación y el PBI per cápita cayó, caíste. Van las dos cosas de la mano. ¿Y sabés por qué? Porque tenés unos políticos que agrandaron el Estado cada vez más, porque es su negocio, para ellos el negocio es el Estado, ¿y cómo lo mantienen? Matándonos a impuestos a nosotros y a impuestos inflacionarios también a nosotros. Las dos maneras es que no nos maten a impuestos, bajar Ahora, el Estado, que no nos maten a inflación, antes de dolarizar. hablar, digo, Yo te cuento algo. sí, Un laburante que te está mirando a vos, sí. si sacó un crédito, ¿cómo lo paga? Trabajando, con su salario. ¿Ok? ¿Sabés con qué pagan las deudas los países? Que es refinanciándola, que le vuelvan a prestar. La paga con crecimiento. Cualquier país que no crezca está condenado a caer Obvio, en ya default. sé, pero Porque eso un yo país lo que sé. no crece no puede pagar su deuda.